Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre un fenómeno único en la historia de México, la formación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un movimiento político magisterial que a lo largo de 40 años ha simbrado el mundo educativo, político y social del país. Y para eso está con nosotros en el estudio el profesor Pedro Hernández, uno de sus principales dirigentes. Pedro es además director de la Escuela Centauro del Norte en el barrio de Iztapalapa, un barrio popular en la Ciudad de México. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hace 40 años se funda la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. ¿Qué es esa organización, Pedro? ¿Cómo explicársela? Recuerda que además era Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas, ¿no? Del CENTE. Del CENTE, porque pertenecemos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el más grande del país y tal vez de América. Más de 1.300.000 miembros. Pues hasta 1,5 millones podemos ya contabilizar. Y bueno, pues ha sido un movimiento social que ha sobrevivido 4 décadas, que ha transitado y enfrentado 9 presidentes, muchos secretarios de gobernación, muchos secretarios de educación, gobernadores, pero también a una mafia enquistada en el CENTE. Entonces, este movimiento que nació como una expresión de descontento de los maestros, sobre todo del sur del país, que a finales de los 70s el boom petrolero los llevó a pues un empobrecimiento de sus condiciones, a pelear por mejorar su salario, llegaron a la determinación de muchas asambleas antes, de muchas reuniones, de movilizaciones, al 17 y 18 de diciembre a reunirse en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y dar nacimiento a esta coordinadora, que se ha mantenido así, como una coordinadora de movimientos, donde confluimos pues movimientos magisteriales y ahora en el último periodo pues también populares, porque se ha cobijado también en el gran paraguas de la coordinadora pues movimientos de todo tipo. Tú has dado cuenta de ello en diversos artículos y libros de cómo los maestros pues están ahí en la primera línea de combate de distintas luchas sociales. ¿De qué tamaño es esta expresión político-sindical? Bueno, en realidad ha logrado movilizar más de 600,000 trabajadores de la educación. En el último sexenio, pues prácticamente en todas las entidades del país hubo expresiones de descontento ante la imposición de una reforma educativa que intentaron imponer a sangre y fuego. Y bueno, la coordinadora logró estar a la altura y encabezar una insurgencia magisterial, una novena ola, como le denominaste en uno de tus libros, que llevó a movilizar a miles en todo el país, no solo aquí en el centro, que en distintas etapas el magisterio ha colmado el zócalo capitalino de la Ciudad de México, sino también a expresarse a lo largo y ancho del país. Y es increíble las formas de lucha también que ha adoptado. Es un movimiento que ha salido a la calle una y otra vez a defender sus derechos, pero también a defender la educación pública. Y bajo sus siglas, pues hemos confluido muchísimas expresiones, no solo al interior del sindicato, del CENTE. La disidencia magisterial se nos llamó mucho tiempo, en contraposición a lo que en México denominamos el charrismo sindical, que es el corporativismo en nuestro sindicato. ¿Qué tipo de maestros agrupa la coordinadora, Pedro? Bueno, estamos maestros de educación básica, desde inicial, preescolar, primaria, secundaria. ¿Escuelas privadas o públicas? Escuelas públicas. Somos trabajadores de la educación en 2 ramas, digamos, federales, que agruparía por el tipo de pago a quienes nos paga el gobierno federal, pero también maestros estatales, es decir, que paga a los gobiernos de los estados sus salarios. Pero además de la educación básica, confluimos maestros también de educación media e inclusive de educación superior.
Es decir, que hay maestros de bachilleratos, hay maestros de centros de formación, de maestros, de normales, del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, excepto las universidades autónomas, el grueso de los maestros y en general de los trabajadores de la educación estamos dentro del CENTE, y un número muy importante, una expresión muy importante de combate, de lucha dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la ¿Por Educación. qué demandas luchan ustedes, Pedro? Bueno, una fue básicamente salario en ese boom petrolero, pues la consigna era país petrolero, maestro sin dinero, ¿no? En el sur del país, Tabasco, Chiapas, hacia la península, estos yacimientos que llevaron a decir al gobierno en turno que pues estábamos ya a punto de entrar al paraíso, que eso iba a traer un bienestar muy grande para el pueblo, y bueno, cayeron los salarios de los maestros estrepitosamente y hubo pues una lucha importante, pero también nos dimos cuenta que si no recuperábamos nuestro sindicato, esto iba a ser efímero en términos de que a lo mejor lográbamos un incremento de salario, pero nuevamente el control corporativo del sindicato iba a permitir la aplicación de todas estas políticas que hemos padecido. En 1989, que hubo una nueva oleada de lucha magisterial, pues la consigna central fue más salario y democracia, entendiendo que teníamos que avanzar en la democratización de nuestro sindicato. Tres grandes ejes nos han mantenido todos estos años, que es la democratización del sindicato, del CENTE, la democratización de la educación, la búsqueda de una propuesta alternativa de educación para nuestro pueblo, y la democratización del país. ¿Y qué relación tienen con los padres de familia? Y bueno, pues en todas las escuelas públicas, que son la mayoría en este país, vamos a encontrar tal vez una escuelita en el último rincón, en la montaña, en la selva, en el desierto, y vamos a encontrar maestros. Entonces, históricamente los maestros han sido parte fundamental en la construcción de este país. Si vemos la historia, pues en las etapas de lucha álgida de nuestro país han estado los maestros, han tenido un papel importante. Creo que esta expresión que hizo Luis Michel en la Comuna de París, diciendo que los profesores, esos soldados oscuros de la civilización, Luminosos. estábamos llamados a convertirnos en los intelectuales del pueblo. Y en México la tradición del maestro ha sido estar ahí con su pueblo en toda la etapa después de la revolución. Pues los maestros llevaron la educación a todos los rincones del país, la palabra escrita, los libros, la constitución, inclusive en la parte de explicarle a los campesinos, a las amas de casa, a los trabajadores en la ciudad, que tenemos derechos, que hay una constitución, y en muchos casos los maestros se convirtieron pues en líderes naturales en sus comunidades. Y hay ejemplos muy importantes de los maestros. Nosotros, nuestro eh, símbolo es la representación de la República Mexicana y 4 maestros que han sido ejemplares en ¿Quiénes esta son lucha, ¿no? ellos? Arturo Gamis, que fue un profesor rural, que fue el primer levantamiento armado después de la revolución, en términos de buscar pues un cambio social. El 23 de 23 de septiembre de septiembre 1965. en Chihuahua, el asalto al cuartel Madera, un poco emulando o queriendo la influencia de la Revolución Cubana, pues estaba Son profesor rural. en auge, un maestro muy joven, 25 años, pero ya líder de los campesinos, y bueno, se le cierran todos los caminos legales y pues emprende la lucha armada, que puede considerarse como reciente, ¿no? Luego está el profesor Lucio Cabañas, Guerrero, maestro rural también, que ante una represión pues responde con la autodefensa y la formación de lo que va a ser el Partido de los Pobres, y bueno, una guerrilla rural que sobrevivió un
cerco impresionante, más de 25,000 soldados buscándolo en la Sierra de Guerrero. El conocimiento, el cobijo que le dan las comunidades, pues le permite sobrevivir y enfrentar con éxito, inclusive militarmente. Luego está Genaro Vázquez, también maestro rural, guerrerense, que a la par de Lucio, pues también hay un levantamiento que encabeza. Y más reciente, pues reconocemos como un compañero muy importante al profesor Misael Núñez Acosta, ya en esta lucha que emprendemos como coordinadora, asesinado. Nosotros hemos demostrado que quien fue el líder más de 24 años en el sindicato, el Bester Gordillo Morales, tuvo pues una implicación intelectual en el asesinato de Misael Núñez Acosta. Es decir, que estos maestros ejemplares ligados a la lucha de sus pueblos, de nuestro pueblo, nos representan. ¿Quiere eso decir entonces que la coordinadora se reivindica como una fuerza radical? La coordinadora se reivindica como una fuerza de lucha, de izquierda, con una identidad muy clara de combate. Y bueno, pues muchos maestros han participado en procesos sociales también importantes, ¿no? A veces encabezándolos, a veces contribuyendo, a veces ayudando a la organización. Y la propia coordinadora pues ha sido cobijo, ha sido un paraguas, yo le llamo, muy grande, para cobijar muchas luchas. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Pedro? Adelante. No se vayan, amigos, amigas, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con el profesor Pedro Hernández, director de la Escuela Primaria Centauro del Norte en la Ciudad de México y dirigente desde hace muchos años de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 40 años, Pedro, se dice rápido, pero en la historia del sindicalismo mexicano, las expresiones sindicales independientes, las que se han querido desarrollar al margen del Estado, son un garbanzo de a libra. ¿Cuál es el secreto de la sobrevivencia? ¿Tienen algún pacto con el diablo como Dorian Gray? Hay que explicar que en los procesos sociales la duración a veces puede ser muy larga, ¿no? Hablar de 40 años pues es hablar de una vida laboral, personal, ¿no? Yo llevo 35 años en el magisterio y pues prácticamente han sido todos en la coordinadora, como profesor y como activista, como representante, como dirigente y demás. Y entonces muchos se preguntan, ¿y cómo le han hecho? ¿Cómo ha sobrevivido la coordinadora? Pues a cárcel, a asesinatos, a desapariciones. Tenemos más de 200 maestros asesinados en todo este periodo, muchos oaxaqueños, más de 150, inclusive en la última pelea contra la reforma educativa de Peña Nieto, Nochixtlán, más de, 11, no solo profesores, sino también pobladores asesinados, 41 compañeros presos. Apenas el 12 de diciembre pasado se logró con la lucha su liberación, todavía siguen procesos ahí. Algunos se pasaron 4 años, 8 meses en cárceles de alta seguridad como Puente Grande, al lado de grandes delincuentes, porque fueron calificados como muy peligrosos por la capacidad de organización que tienen y que pues han desarrollado. Entonces, una y otra vez el Estado, los partidos en el poder, el secretario de Educación Pública, los charros del CENTE, es decir, los dirigentes formales del sindicato, han intentado o cooptar a los dirigentes o a los que ven como dirigentes, o la cárcel o el palo, ¿no? Entonces, sobrevivir a esas 2 condiciones ha sido, yo creo que un logro
histórico de la coordinadora. Siempre esta rotación que tenemos de la dirigencia y una horizontalidad en las decisiones, es decir, que la coordinadora funciona con base en asambleas que van desde centro de trabajo, es decir, los maestros, los trabajadores agrupados en una escuela, en una región, en una zona, en una entidad y en el país. Y bueno, pues hay una gran asamblea nacional que marca el rumbo de las decisiones que se toman. Pero también una dirigencia que está muy ligada a su base, pues que no se encumbra y se queda ahí, a diferencia de los charros del CENTE, que hemos padecido grandes caciques, le llamamos en México. ¿Ocupan posiciones políticas esos dirigentes? No, hay principios de la coordinadora, 21 principios ideológicos políticos que nos marcan la independencia de los partidos políticos, del gobierno, y se reconoce la libre militancia, se reconoce que uno puede participar en alguna expresión política, partidaria, etcétera, pero sin comprometer a la organización. Y eso ha sido parte del éxito que ha tenido la coordinadora. La prensa conservadora los presenta en sus caricaturas, por ejemplo, como arañas que están devorando a los niños, o como seres vandálicos, golpeadores, que tienen secuestrada a la educación pública, etcétera, etcétera. ¿Cómo han enfrentado ustedes esa campaña de desprestigio y desacreditación? Ha sido brutal, es una campaña brutal, es decir, los maestros de la coordinadora no les interesa la educación, no dan clases, y bueno, nosotros podemos demostrar a diario que estamos en nuestra escuela, en nuestro centro de trabajo, cuando hemos ocupado algún cargo sindical y que se nos comisiona para estar al frente, invariablemente al término de nuestra gestión regresamos a las escuelas. Yo mismo, que fui parte de la dirigencia de la sección 9 aquí en la Ciudad de México, al término de ese periodo, 89-92, regresé a dar clases, a concursar para ser director, y bueno, hasta el momento seguimos en esa parte. Entonces, es una tentación a veces el poder, es una forma de cooptar pues también y de terminar con un movimiento, y creo que eso ha sido una de las claves de la sobrevivencia de la coordinadora. Recordarás que en los 80s, a finales de los 70, se crearon grandes coordinadoras, no solo con los maestros, también una coordinadora sindical, una de campesinos, Plan de Ayala, una de colonos con AMUP, y bueno, la que ha sobrevivido es la CENTE, en esta fortaleza también ideológica, también de formación de cuadros, también de rotación de dirigentes, también de seguir con sus asambleas horizontales, con la consulta a la base como algo que nos posibilita que las decisiones no las tomen los dirigentes, sino tengan un consenso desde abajo. ¿Y han trabajado su materia de trabajo, valga la expresión? ¿Están preocupados por el tipo de educación que se imparte? Últimamente la prensa los acusaba de querer llevar el marxismo a las escuelas y cosas así. Bueno, dentro de los 3 ejes, uno es la democratización de la educación, y en eso queremos expresar la necesidad de una educación emancipadora para nuestro pueblo, de una educación crítica, de una educación que ayude a pensar y no a obedecer, y hemos formado proyectos, procesos importantes en regiones amplias de nuestro país, tratando de incorporar tanto la tradición pedagógica mexicana, que es muy rica, como también las corrientes universales. Y en esa búsqueda, pues hemos llamado una educación alternativa. En el último periodo de la pelea contra la reforma educativa, un eje muy importante fue el pedagógico, y bueno, pues congresos, foros, publicaciones. Todos estuvieron trabajando. Exacto. Ustedes se han reunido, Pedro, con el presidente Andrés Manuel López Obrador en 7 ocasiones. Ya están por realizar una reunión muy pronto.
En una de esas reuniones, el presidente se refirió a ustedes como la única organización que había resistido el vendaval neoliberal. Es en los hechos la primera ocasión que la coordinadora se reúne como coordinadora específicamente con un presidente de la República. ¿Cómo es eso? ¿Qué está cambiando hoy con el magisterio y el poder ejecutivo? Bueno, siempre hubo un desprecio a esta lucha. Eh, Siempre tuvimos que salir a la calle, que manifestarnos en grandes huelgas en todo el país, expresiones de descontento importante, tal vez en la toma de edificios, en la expresión pues genuina de una lucha social importante. Y bueno, también nuestra táctica habla de movilización, negociación, movilización. Y también la interlocución con los responsables de la política educativa en este país. Hemos negociado, estado en mesas de negociación muy amplias, eso también es una virtud de la coordinadora, que acuden en representación de cada núcleo organizado de todo el país, es decir, que no hay una dirigencia formal como un presidente, un secretario general, sino es muy horizontal y eso evita también la posibilidad o la tentación de la cooptación o de la compra de los dirigentes. Y entonces, en los gobiernos anteriores, pues era con la Secretaría de Gobernación, los momentos álgidos como el 89 con el secretario de Educación, con funcionarios menores que los enviaba el gobierno en turno para tratar de apaciguar eso que a veces se convertía también en un referente para muchas otras organizaciones. Con este gobierno han cambiado los modos, pero también se tiene que reconocer que es producto de una lucha, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que la coordinadora representa a miles de maestros en todo el país, que sus demandas son genuinas y que incluso esta cancelación de la reforma educativa anterior pues tuvo que ver mucho con la pelea que durante los últimos 6 años concitó la coordinadora. Y entonces creo que los modos han cambiado. Hay demandas históricas que tienen que irse resolviendo, como darle la seguridad a los maestros, como incrementar sus salarios, pero también como escucharlos en las propuestas, en los planteamientos pedagógicos y educativos. Nos parece que hay esa interlocución a más alto nivel, se dice ahora, porque entonces la coordinadora es una gente que logra expresar la necesidad de muchos. En muchas de las luchas sociales que se han venido desarrollando a lo largo de estos últimos 40 años, protestas campesinas, sindicatos independientes, invasiones de tierras urbanas para construir proyectos, luchas contra la represión, protestas contra fraudes electorales, se encuentra uno a maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así es. ¿Cómo explicarse eso? Pues es que podemos considerar a los maestros mexicanos como los intelectuales de la clase popular, del pueblo. Muchos somos del pueblo también. Hay una tradición histórica en México de los maestros rurales, de la formación de maestros con una perspectiva en las normales rurales que han sido asediadas, pues tenemos todavía el pendiente Ayotzinapa, pero también la formación de muchos de estos maestros rurales que se comprometen a ir a una comunidad muy lejos, caminar tal vez muchas horas para llevar la palabra escrita. Hay esa tradición y en muchos casos se convierten pues en los abogados, en los defensores, en los que orientan, en los que pueden escribir, redactar, que pueden ayudar a enviar un oficio, una solicitud y demás. Y tenemos maestros que han participado también en representación de gobierno, de distintos niveles de gobierno, y bueno, pues eso reconoce también la ascendencia que tienen los maestros sobre muchos, ¿no? Y la preocupación genuina por
estos problemas que se dan en nuestro país por pues esta cuestión de la minería, de los recursos humanos, de las desapariciones, de la represión, pero también en la parte política inclusive, ¿no? O sea, el propio presidente reconoció que fue importante la labor que hicieron muchos maestros, no corporativamente como lo hace los charros del CENTE, sino de una manera consciente en empujar que era importante también un cambio en el país. Has hablado varias veces de charros sindicales, un término que se usa en México, pero ¿cómo lo explicarías tú? ¿Quiénes son los charros sindicales? ¿Se visten de charros, tocan canciones o por qué es esa historia? Porque entonces en México los sindicatos, su mayoría, nacieron a la par el partido en el poder, del PRI, fue uno de sus pilares fundamentales para sostenerse 80 años en el poder, por el control que lograban tener sobre los trabajadores. Es decir, dirigentes como en el caso del CENTE, que se enquistaron Sánchez Víquez 13 años, Jongitud Barrios 17 años, Elvester Gordillo 24 años, con el poder que les da el tener el acceso ilimitado a las cuotas de los trabajadores, pero también la interlocución que tienen con el gobierno en turno. Y bueno, pues les han servido para desarrollar fraudes electorales y entonces el término es histórico. Algún dirigente se vestía de charro y se le quedó esa expresión. Para responder sí o no y despedirnos, ¿tiene futuro la coordinadora? La coordinadora el 17-18 de diciembre celebrará 40 años y tiene una perspectiva hacia el futuro en términos de seguir representando a los maestros, de recuperar a su sindicato, al CENTE. Van a venir elecciones importantes y creemos que estamos en posibilidades de recuperar nuestro sindicato y avanzar en el proyecto educativo. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigas, amigos, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur. Hasta la próxima.